Buenos días. Vamos con la actividad 4.1, el grupo 1, Nora Benítez, Bella Peralta, Carolina Ramírez y Ferman Alfonso. Nuestro tema es cálculo de áreas por descomposición y recomposición, entonces vamos a mostrar los materiales y recursos asociados a este tema. Bueno, entonces tenemos, y nosotros miramos, tomamos una clasificación que nos pareció interesante, que fue la del CINA 1998, y donde establecemos 10 grupos de materiales y recursos. Dentro de esos 10 grupos tenemos unos que son dedicados a la comunicación visual. Ahí tengo un ejemplo que pueden ser los Apple y otro software, material manipulable, todos entraría dentro dedicados a la comunicación visual. Para dibujar las reglas, el compás, el transportador, para leer libros, guías, cuentos, todo lo que se pueda utilizar para esa parte. Para hacer medidas directas o indirectas, pues tenemos las cintas métricas, también vuelven a entrar las reglas, en fin. Los que son modelos, entonces tenemos los teselados, cuando tenemos un molde para seguir ese patrón, entonces todo eso entraría dentro de esa clasificación. Para el descubrimiento de conceptos, entonces tenemos el geoplano en sus diferentes versiones, porque hay varias versiones del geoplano. Para mostrar aplicaciones tenemos el GeoGebra, el Cabri y otros software para representar ese tipo de cosas. Para resolver problemas tenemos dentro de ellos tenemos los rompecabezas como el Estimation, que ahorita lo vamos a explicar. También sirve para demostraciones, vuelve a entrar otra vez el Cabri y el GeoGebra. Y los lúdicos, que pueden ser los plegables como el origami y ese tipo de cosas. Entonces tenemos materiales y recursos. Los Apples son dedicados a la comunicación visual, de acuerdo a la categoría que teníamos anteriormente. Aplicaciones son aplicaciones digitales interactivas, se descargan en los computadores, en algunos, como decía el compañero del grupo número 5, es necesario tener una conexión a internet, tanto como no se puede tener. Se utilizan para aprender conceptos y procedimientos, tienen las dos habilidades, y ahí tenemos un ejemplo de un Apple con una descomposición del hexágono. Tramas de papel son dedicados a la comunicación visual, pueden ser tramas o mallas de puntos isométricas, ortométricas, circulares o hexagonales. Se consideran también geoplanos dibujados que pueden ser multicopiados. Se utiliza para aprender procedimientos como la descomposición en pequeños triángulos o cuadrados, la reconfiguración del área de la figura en otra de igual área pero distinta forma. Eso lo podemos hacer mientras esas mallas. Acá, regletas o plantillas son para dibujar, tienen fines particulares como la construcción de cuadriláteros a partir de la superposición de formas. Se utiliza para aprender conceptos mediante relaciones entre segmentos, figuras, etc. Geoplano, entonces ya sabemos que es para el descubrimiento de conceptos, recurso didáctico formado por una trama cuadrada, lo que había dicho como antes, se trabaja con bandas elásticas. Dentro del geoplano pues tenemos el físico, aunque ya hoy en día no es así con los clavos, sino es totalmente plástico, y adicional también dentro de los Apple aparece un geoplano virtual. Existen tres tipos: el autométrico, circular e isométrico o de trama triangular. Se utiliza para aprender conceptos y procedimientos, o sea, tiene el doble uso. El Tangram para resolver problemas. Existen versiones manipulables virtuales como los Apple, permite resolver retos, comparar figuras, determinar invariabilidad del área al recomponer, entre otros. Para el origami, para procesos de visualización, conjunto de técnicas que permite obtener y representar figuras planas y cuerpos de diversa complejidad a través del empleo y doblado de papel. Se utiliza también para la construcción de conceptos de la geometría plana o la tridimensional. Generalmente para el área, para el perímetro, todo eso se utiliza esta parte del origami. El GeoGebra pues es un software, está dentro de la categoría de demostraciones y comprobaciones, diseñado para trabajar la exploración, construcción de objetos geométricos y verificación de propiedades. Se utiliza para la adquisición de conceptos y habilidades. Y la batalla geométrica, que ya es algo más lúdico, tiene alguna relación con las mallas, pero ya es con la posición que se utilicen ahí. Incluso se puede relacionar con la dichosa batalla naval, algo así. Entonces, el Estimation es un rompecabezas, es muy utilizado para la parte de demostración y comprobación. De hecho, ahí tenemos unos ejemplos de las figuras que se utilizan y todas las figuras que se pueden hacer con él. Entonces también nos permite ver
Es un medio de evaluación donde los estudiantes pueden interactuar, exponer y valorar sus ideas. Permite crear relaciones entre las áreas de cada una de las figuras que lo componen. Y, como hemos dicho, es un rompecabezas que permite el desarrollo de conceptos básicos de la geometría. El ganaterreno, estamos trabajando en ese, que es un juego, estamos haciendo una adaptación, por eso no tenemos todavía las imágenes, pero va a funcionar también es un tablero con fichas en forma de cuadriláteros, que permiten estos juegos establecer estrategias para conquistar el mayor terreno posible, para lo cual deberán establecer cuáles piezas tienen áreas mayores y cómo ubicarlas convenientemente. Entonces estamos trabajando en eso. Dentro de la tarea número 3, esta es la tarea que seleccionamos, y como ya utilizábamos el Tangram en esta tarea, entonces por eso seguimos mirando qué cosas, el valor agregado que pueda tener en esta tarea el Tangram y qué otras cosas se pueden utilizar dentro de su formulación. Entonces esa es la tarea inicial. ¿Qué pasó? Desde el comienzo sigue siendo lo mismo. Entonces en las orientaciones, entonces lo que está en cursiva es lo nuevo que se añadió a la tarea, y lo que está resaltado en otro colorcito un poco más claro es lo que se replanteó y se agruparon algunas cosas ahí. Entonces tenemos que no habían indicaciones como de formar grupos, no habían indicaciones como de quién debía escribir, tampoco había indicaciones de la socialización y cómo se iba a hacer la socialización. Entonces todo eso se incluyó dentro de la tarea, y la tarea pues solamente puse las orientaciones que se dieron y fue lo que enriqueció. Dentro de la estructura conceptual nosotros devolvimos un poco y tenemos que la tarea está dentro de descomponer en partes diferentes, romper y rehacer para reconfigurar en formas diferentes. Entonces ahí está clasificado dentro de la estructura conceptual, y dentro de la fenomenología entonces tenemos que se ubica en el contexto de transformar, su estructura de romper y rehacer, y es una situación educativa. Capacidades según la clasificación Hofer, entonces tenemos que para visualizar tenemos la percepción de la posición en el espacio y de las relaciones espaciales entre objetos. De procedimientos, reproduce y construye a partir de modelos y datos dados. Para comunicar, interpreta y socializa información geométrica. Para razonar, inventa, imagina nuevas figuras, intuye movimientos en el plano, explora y descubre conceptos y irregularidades. Para resolver problemas, indaga propiedades de modelos, conceptos, representa, describe, explica distintos fenómenos físicos mediante modelos geométricos. Entonces ahí lo que hicimos fue una agrupación dentro de las 5 categorías, no estamos diciendo clase 1 ni C2, sino qué es lo que se cumple dentro de las clasificaciones que nosotros hemos venido manejando. Lo corre. Dentro de las expectativas, creo que seguimos con lo de las expectativas, pues encontramos que tomamos unas de un trabajo hecho por Cuadrado que habla sobre más, complementa un poco las expectativas que ya teníamos, entonces habla de que hay una responsabilidad tanto individual como grupal, debe existir una colaboración, deben estar prestando atención, un trabajo en equipo, creatividad al momento de ellos plantear cómo van a reconstruir la figura y esa nueva figura que van a armar, la perseverancia, es decir, si no la puedo hacer, tengo que seguir, respeto, participación, comunicación, paciencia y compañerismo. Esas son dentro de las expectativas afectivas. Los caminos de aprendizaje, ahí. Entonces, ese es el camino, lo que hicimos fue añadir esas dos capacidades, no las hemos listado ni enumerado hasta el momento, pero tenemos que llegar a un consenso a partir de la puesta en común de diferentes puntos de vista, y manipula el Tangram interactivo. Entonces, como ya teníamos otras que estaban relacionadas con el Tangram, entonces le incluimos el Tangram interactivo para que ellos entren a manipular eso. Puede ser mediante un tablero digital o dentro de las tablas que hay dentro de los colegios ahora. Entonces, esas son las. Y ahí está.